Entonces nos habíamos quedado la vez anterior en la gráfica de Millikan. Pero ¿por qué llegamos a todo esto? Bueno, comprobamos que cuando luz monocromática, es decir, de una sola frecuencia, incide sobre la placa de metal A, que empieza a existir emisión de fotoelectrones desde dicha placa. Y si la copa de metal B tiene una polaridad positiva, dos electrones son transferidos de la copa de metal de la placa de metal A la copa de metal B, generándose una corriente, la corriente fotoeléctrica, la cual nosotros alcanzaremos la corriente de saturación si todos los fotoelectrones generados en la placa de metal A son transferidos a la copa de metal B. De igual forma confirmamos que si nosotros cambiamos la polaridad en la copa de metal B haciéndola negativa, los electrones siguen siendo emitidos desde A hasta B, lo cual implica que dichos electrones o fotoelectrones se les suele llamar cuando son emitidos por la incidencia de un haz de luz sobre la superficie metálica, serán emitidos desde A con una energía cinética. Sin embargo, existirá cierto valor negativo en la copa de metal B para el cual la transferencia de electrones de A hacia B es interrumpida, y este voltaje se le conoce como potencial de frenamiento. Lo que veremos posteriormente, que la existencia del potencial de frenamiento constituye una contradicción con la física clásica. Entonces, y no importando qué tan intensa sea la luz, si no se varía la frecuencia de la luz, el potencial de frenamiento sigue teniendo el mismo valor. Solamente aumenta el número de electrones que son emitidos de A hacia B, pero cuando se alcanza el potencial de frenamiento, no importa la intensidad de la luz, ya no serán transferidos desde A hacia B. Entonces, como les estaba comentando, se iba a hacer a partir de esta clase la gráfica de Millikan. Entonces vamos a hacer la gráfica de Millikan. Con 6. Entonces, aquí tendríamos a la gráfica de Millikan, donde lo importante en estos momentos sería apreciar que existe una frecuencia, aquí una frecuencia que lo solemos llamar frecuencia de corte característico, la cual suele ser denotada, nuestras frecuencias las vamos a estar denotando con la letra V minúscula. De hecho, al denotar la frecuencia con la letra V, realmente sería con la letra Y minúscula, para que quedaría más o menos así, pero
Como la Y minúscula es un poco difícil de hacer y a veces se confunde con una U, para que sea más sencillo de definir esta letra, yo suelo utilizar para la frecuencia la letra V minúscula y haciéndole este ganchito para que lo podamos diferenciar de la velocidad. Y yo estaría hablando bajo este semestre, cuando hago las clases en Zoom, de la frecuencia con esta V con este ganchito. Sin embargo, cuando ustedes puedan ver algunos videotutoriales donde se utiliza el editor de textos científicos LaTeX para denotar a Y minúscula, con el se hace por medio del código NU y ya quedaría bien, pero como se hace computador, se hace bajo el editor de textos científicos totalmente edición en un programa especial, ahí sí ya no habría problema. Sin embargo, aquí, debido a las dificultades de escribir Y minúscula, que luego se va a confundir con una U o una O, utilizo mejor V minúscula, y en este caso, para denotar a la frecuencia de corte características que existiría aquí, lo denoto como V minúscula subíndice 0. Entonces existe una frecuencia de corte característica. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, el potencial de frenamiento, a pesar de que no es afectada su magnitud, no es afectada su magnitud por la intensidad de la luz incidente, al potencial de frenamiento sí le afecta la frecuencia de la luz incidente, no la intensidad, pero sí la frecuencia. Si ustedes varían la intensidad de la luz, en su experimento se darán cuenta que el potencial de frenamiento se mantiene igual. Es decir, para cierto valor negativo de la placa de metal, de la copa de metal B, simplemente el efecto fotoeléctrico no va a pasar, no importando qué tan intensa sea la luz. Sin embargo, si llegan a cambiar la frecuencia de la luz incidente, el potencial de frenamiento sí va a estar variando conforme a ella, como se ve en esta gráfica. El potencial de frenamiento está en función de la frecuencia de la luz de las de luz incidente, que en este caso estamos manejando frecuencias en el orden de 10 a la 14. Y recuerden, la frecuencia se mide en Hz, aunque muchos libros de física prefieren manejarla en 1 sobre segundo. Entonces, gracias a la gráfica que se hizo en la segunda clase y gracias a la gráfica de Millikan, empezaron a existir 13 inconsistencias que el efecto fotoeléctrico tiene, o tres problemas que el efecto fotoeléctrico tiene para ser explicado con la física clásica. ¿Cuáles serían estos tres problemas? Primer problema, número 1. De acuerdo a la teoría clásica de la luz, el vector oscilante de campo eléctrico, su amplitud debería ser directamente proporcional a la intensidad de la luz. Es decir, que si nosotros sabemos que la fuerza es igual, ya lo han visto esta expresión en electricidad y magnetismo, si nosotros sabemos que la fuerza es igual a la carga, la fuerza que actúa sobre un electrón es igual a la carga del electrón por el campo eléctrico, entonces, si la teoría clásica está diciendo que la amplitud del vector oscilante de campo eléctrico debe ser directamente proporcional a la intensidad de la luz, y a su vez sabemos que al multiplicar el vector oscilante de campo eléctrico por la carga del electrón, tendremos que la fuerza que se aplica sobre un electrón, entonces esto nos lleva a la conclusión, de acuerdo a las teorías clásicas, que la energía cinética de los fotoelectrones debería ser también directamente proporcional o proporcional a la intensidad de la luz. Sin embargo, la existencia de un potencial de frenamiento desmiente todo esto, y el hecho de que la energía cinética de los electrones sea directamente proporcional al potencial de frenamiento y no a la intensidad de la luz hace que el efecto fotoeléctrico contradiga los fundamentos de las teorías clásicas, en este caso de la física. O la segunda inconsistencia, ¿cuál sería? Para la teoría clásica de la luz, basta con que la intensidad de la luz sea lo suficientemente intensa para que el efecto fotoeléctrico se lleve a cabo. Pero ¿qué pasó cuando se realizaron los experimentos? ¿Qué ocurrió? Especialmente si ustedes ven la gráfica de Millikan y la existencia de una frecuencia de corte característica. Experimentalmente se comprobó que por debajo de la frecuencia de corte característica, el efecto fotoeléctrico no se lleva a cabo, no importando qué tan intensa sea la luz. Ya tenemos la segunda inconsistencia. La tercera inconsistencia que el efecto fotoeléctrico tiene con respecto a la teoría clásica es la siguiente. Nosotros sabemos que un átomo capta su energía a partir de las de luz incidente a través de una superficie en el material conductor, siendo esta superficie igual a un área de radio atómico. A esta superficie se le conoce como
área efectiva del blanco. Bueno, entonces la teoría clásica dice que la energía se distribuye de manera uniforme en el frente de la onda, lo cual quiere decir que si la luz es lo suficientemente débil, debería existir un periodo de retraso mensurable entre el tiempo en el cual la luz empieza a incidir en la superficie metálica hasta el tiempo en el cual el electrón en el átomo tiene la suficiente energía como para escapar de la superficie. Sin embargo, experimentalmente se ha comprobado que no existe ningún tiempo de retraso alguno o ningún tiempo de retraso mensurable alguno. Por cierto, mensurable quiere decir que puede ser medido. Mensurable alguno. Y esta inconsistencia, porque la teoría clásica establece que debería existir un tiempo de retraso mensurable y el experimento dice que no existe ningún tiempo de retraso mensurable, siendo esta inconsistencia o contradicción entre el experimento y la teoría clásica particularmente interesante si la sustancia fotoeléctrica es un gas, dado que existen mecanismos de absorción colectiva y hemos establecido que el átomo toma energía a partir del haz de luz incidente de manera individual. Entonces ya existían además de la catástrofe ultravioleta que se explicó en la otra clase, este otro fenómeno también contradice las teorías clásicas de la luz. Entonces vamos a analizar el problema, este mismo problema desde el punto de vista de la física clásica. Van a ver lo que ocurre. Consideren que tienen aquí una fuente luminosa. Aquí está una fuente luminosa. Aquí tenemos una placa conductora. En este caso vamos a utilizar una placa conductoria de potasio. Por cierto, la gráfica de Millikan que ustedes pueden ver aquí, con una frecuencia de corte característica de 4.39 por 10 a la 14 sobre segundo o Hz, es la que se aplica sobre una superficie de potasio. La que existiría en una superficie de potasio. Cuando su haz de luz incidente tiene la frecuencia que acabo de mencionar y lo hacen incidir en una placa de potasio, el efecto fotoeléctrico apenas se estaría llevando a cabo. Si disminuyen un poquito la frecuencia, el efecto fotoeléctrico ya no se llevaría a cabo sobre la superficie de sodio. En este caso es la superficie de sodio, la que estamos considerando para la gráfica de Millikan, con esta frecuencia de corte característico que estoy mencionando. Entonces, ahora tenemos una superficie de potasio. Imaginemos que aquí tenemos una fuente luminosa, la cual, obviamente, emite luz y está ubicada a 1 metro de la fuente luminosa. 1 metro. Entonces, sabemos, por lo que acabamos de decir, que un átomo ubicado en la superficie del material conductor va a estar captando energía a partir de la superficie en un átomo siendo de sus dimensiones radioatómico. Entonces, la fuente luminosa emite energía. La fuente luminosa está a 1 metro de la superficie de potasio. Un átomo en la superficie de potasio capta energía a partir de la superficie en la cual existe, que es la superficie de radioatómico. Además, establecemos que la fuente luminosa tiene una potencia de 1 watt. Potencia de 1 watt. Que si nosotros lo ponemos en términos de Joule sería potencia igual potencia de 1 Joule por segundo. 1 Joule por segundo. Entonces, considerando que la función trabajo, ¿sí? Considerando que la función trabajo del potasio es igual a 3.4, y esta cantidad está redondeada, porque de hecho en los libros, en la mayoría de los libros, si estoy utilizando las cantidades del libro, suelen redondear mucho las cantidades. En realidad la función trabajo del potasio sería como 3.36 y más unidades, pero con que lo redondee, bueno, así lo maneja el libro. El libro no maneja la cantidad exacta. El libro y la mayoría de los libros suelen manejar la cantidad redondeada. Entonces voy a utilizar la cantidad redondeada, que me sirve para esta explicación. No es necesario que tengamos la cantidad exacta. Dice que la función trabajo de la superficie de potasio que tenemos aquí es igual a 3.4 por 10 a la menos 19 joules. 3.4 por 10 a la... No, 3.4 por 10 a la 10... 3.4... Espérenme, déjenme de acuerdo cuál es. Estamos 2.1, 3.4... Entonces es 2.1.
3.4. Es que estoy viendo si lo tienen en electron volts o en joules. A ver, déjenme acuerdo. 3.4, 2.1 es para... Entonces... Ah, sí está en joules. 3.4. Sí, ya me acordé. 3.4 por 10 a la menos 19 joules. Bien. Entonces nos están diciendo que la función trabajo de la superficie de potasio es igual a 3.4 por 10 a la menos 19 joules. ¿Y qué habíamos establecido que era la función trabajo? Es la energía mínima que obliga al electrón a quedarse en la superficie, metálica. Es decir, nosotros tenemos que reunir esta energía para superarla y que el electrón tenga, considerando que no existen choques, que no existen pérdidas de energía del electrón por choques durante el trayecto a la superficie. Esta sería la mínima energía. Y además tenemos aquí la mínima energía mínima energía necesaria para mantener unido al electrón a la superficie metálica. Si logramos superar esta energía, entonces, o reunir esta energía, entonces el electrón podrá salir de la superficie metálica. Bien. Habrá veces que las cantidades de energía las manejan en electron volts. Deben recordar, por las clases que ya han visto en electricidad y magnetismo, que un electrón volt es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 joules, que es la energía que recibiría un electrón que se encuentra sometido a una diferencia de potencial de un volt, o que cae a través de una diferencia de potencial de un volt. Entonces ya hemos establecido las bases del problema. Una fuente luminosa incide sobre una superficie de potasio. La función trabajo del potasio, es decir, la energía mínima necesaria para mantener un electrón unido sin emitirse a la superficie de potasio. En este caso, de la superficie de potasio es igual a 3.4 por 10 a la menos 19 joules. Nosotros estamos considerando que para este problema, si es que se llega a emitir un electrón, el electrón no sufre pérdidas de energía por choques durante el trayecto. Entonces, yo quiero saber el tiempo que necesitaría con esta fuente luminosa ubicado a esta distancia de la superficie de potasio. Quiero saber el tiempo que se necesita para que el electrón logre reunir esta energía una vez que la fuente luminosa empiece a incidir sobre el átomo donde está el electrón. Entonces quiero saber el tiempo que tarda, es decir, el periodo de retraso mensurable que establece la física clásica, para reunir esta energía y que él tenga la suficiente para poder ser emitido, es decir, rebasen esta energía y salga emitido de la superficie de potasio. Entonces, ¿qué dice la teoría clásica de la luz? La teoría clásica de la luz establece que la energía se distribuye uniformemente en el frente de la onda. Entonces, considerando ese argumento, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el frente de onda, cuando tenemos una fuente luminosa, la fuente de onda sería una esfera. En este caso, cuando llega a mi superficie de potasio, ubicado a 1 metro de distancia de la fuente luminosa, sería una esfera de radio de 1 metro. Y nosotros sabemos que la superficie de una esfera, que es donde se distribuye uniformemente la energía, de acuerdo a la teoría clásica, sería igual a 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Y nosotros sabemos que la energía captada por el electrón que existe dentro de un átomo será tomada a partir de una superficie de radio atómico. La superficie de un círculo, en este caso es un círculo aproximadamente, es igual a pi por radio al cuadrado. La expresión de la superficie de la esfera y la expresión de la superficie de la esfera y la expresión de la superficie de un círculo. En este caso, la dimensión del área de la superficie de mi esfera está dado por cuando el radio mide 1 metro. Y la dimensión de la superficie de mi círculo está dado por un radio atómico, que los radios atómicos los solemos denotar como una R subíndice. Que los radios atómicos los solemos denotar por una R subíndice A y con un circulito aquí de Armstrong. Porque el radio atómico, que suele denotarse R subíndice A de Armstrong, es igual a 1 por 10, es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Entonces ya podemos obtener tanto la dimensión de la superficie de la esfera como la dimensión de la superficie del círculo.
Entonces, ¿qué proporción de la energía total de la onda, de la onda luminosa estaría recibiendo un electrón que existe en un átomo y que toma su energía a partir de aproximadamente a partir de una superficie de radio atómico? Pues solamente tenemos que hacer una relación de la superficie del círculo entre la superficie de la esfera. Cuando nosotros hacemos esta relación de la superficie del círculo de radio atómico, aquí es un cuadrado, no sé, también lo pongo acá para que sea mejor. Acá. Cuando nosotros hacemos la relación de la superficie la superficie del círculo de radio atómico con respecto a la superficie de la esfera, estaríamos y lo multiplicamos por la potencia de la luz, que es decir, un joule, expresado en joules, un joule por segundo, estaríamos obteniendo la relación de la proporción de energía que llega al electrón. Porque miren, al hacer la división de la superficie del círculo entre la superficie de la esfera, estamos obteniendo una porción, estamos equivalendo en la porción equivalente de la superficie del círculo de radio atómico con respecto a la superficie de la esfera. Al multiplicarlo por la potencia total de la esfera, yo estaría obteniendo la porción de energía que incide en la porción de la energía total que incide en la superficie de la superficie del círculo en la placa metálica, en la placa conductora, en este caso de potasio. Entonces podemos hacer esta operación. Voy a recurrir a la calculadora y vamos a ver qué nos da esta expresión. Entonces tendría pi por radio 4, pi por radio. Tendría 1 por 10, 1 exponencial a la 20 menos entre 1 entre 4 por 4 pi. Sí, ya lo calculo. Sería esta 1 exponencial a la 20, ya haciendo al cuadrado, elevando al cuadrado. 1 exponencial a la 20 entre 1 por 1 da 1. Pi entre pi es 1 entre 4. Y en este caso tendría 2.5. En este caso tendría 2.5 por 10 a la menos 21 joules por segundo. Aquí tendríamos metros cuadrados y aquí también tendríamos metros cuadrados. Metros cuadrados entre metros cuadrados es un 1. Aquí tendríamos radio atómico al cuadrado, que sería 1 por 10 a la menos 10 por 1 por 10 a la menos 10, lo cual nos da 1 por 10 a la menos 20. Y aquí tendremos 1 por 1, que es 1. Entonces 1 por 10 a la menos 20 entre 1 se queda igual. Aquí tenemos pi entre pi, pues es 1. Y luego tendríamos que dividir 1 por 10 a la menos 20, lo cual tengo ahorita, 1 por 10 a la menos 20 entre 4. Lo cual me da 2.5 por 10 a la menos 21. Ya no tenemos unidades porque el metro cuadrado se fue con metro cuadrado. Ahora sí, solamente ya es adimensional esta magnitud. Ya solamente hay que multiplicar por un joules por segundo y ya solo tendríamos 2.5 por 10 a la menos 21 joules por segundo. Y quedaría esta unidad de medida. Es decir, que si ustedes tienen este problema, entonces cuando el haz de luz incidente llega a la superficie de potasio, en cada segundo el electrón estaría recibiendo una energía de 2.5 por 10 a la menos 21 joules. Y si se sabe que para este electrón se necesitan 3.4 por 10 a la menos 19 joules para tener de acuerdo a la teoría clásica, recuerden que todo esto lo estamos haciendo de acuerdo a la teoría clásica, se necesita para este electrón 3.4 por 10 a la menos 19 joules para que tenga la energía suficiente para ser emitido desde la superficie de potasio. Entonces, de acuerdo a la teoría clásica, ¿qué tiempo necesitamos si cada segundo el electrón recibe 2.5 por 10 a la menos 21 joules? ¿Qué tiempo necesitamos para que alcance la magnitud de 3.4 por 10 a la menos 19 joules? Solamente hay que hacer una división.
Entonces el tiempo que necesitamos será igual a la cantidad que requerimos para que el electrón salga para que el electrón salga emitido desde la superficie de la placa de potasio entre la energía que recibe cada segundo. Hay que hacer esta división. Segundo, esto me da 11 a 19 entre 2.5, 3.4, 19 entre 2.5 exponencial 21 y me da 136 segundos. Aquí déjenlo, arreglo acá, ahí está. Y me da en este caso 136 segundos. Es decir, que de acuerdo a la teoría clásica, se necesitan 136 segundos desde el momento en el cual la onda incidente empezó a incidir, valga la redundancia, sobre la superficie metálica para que el electrón reúna la suficiente energía para que salga emitido desde la superficie de dicha superficie, en este caso de potasio. Pero ¿qué pasó cuando realizaron el experimento? Entonces, cuando realizaron el experimento, se dieron cuenta que no existe tiempo de retraso alguno o tiempo mensurable alguno. Y de hecho, los primeros experimentos que se realizaron con instrumentos no tan sofisticados como los que ustedes pueden encontrar en estos momentos, se registró un tiempo de 1 por 10 a la menos 9 segundos. En realidad el tiempo es igual a 0, pero eso es lo que se registró por primera vez. Entonces, aquí la teoría clásica ya no coincide para nada con los datos que se obtienen de manera experimental. Y entonces esto también empezó a alarmar a los físicos, empezó a hacerles preguntarse qué estaba ocurriendo, por qué las teorías clásicas no podían definir correctamente un experimento. Entonces ya hubo mucha angustia, mucha desesperación, hasta que llegó Einstein con su teoría del efecto fotoeléctrico. Entonces ya no utilizo esta. Vamos a empezar a decir los argumentos teóricos de la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico. Bueno, en 1905 Einstein puso en duda la teoría clásica de la luz, porque recuerden, con la teoría clásica de la luz que acabamos con lo cual acabamos de resolver incorrectamente este problema, nos dice que existe un periodo de retraso mensurable, que ya saben que el periodo de retraso mensurable es el tiempo que el periodo de retraso mensurable, siendo mensurable, que quiere decir que se puede medir, es el tiempo que existe desde el momento en el cual empezó a incidir la haz de luz incidente hasta en el momento en el cual el fotoelectrón es emitido desde la superficie metálica. Bueno, entonces en 1905 Einstein puso en duda la teoría clásica de la luz, estableciendo que el efecto fotoeléctrico sería aquel método que nos permitiría llegar a la solución correcta. Einstein argumentó que los experimentos bien conocidos de difracción e interferencia, los cuales ustedes ya han hecho en ondas mecánicas con el material de laboratorio, bueno, Einstein argumentaba que estos experimentos muy bien conocidos y ya perfectamente estudiados habían sido realizados bajo circunstancias en las cuales el número de fotones es muy elevado, siendo que lo que nosotros hacemos cuando estudiamos estos experimentos es analizar el comportamiento de los fotones en conjunto. Sin embargo, no podemos analizar el comportamiento de los fotones de manera individual. Además Einstein establecía que la forma en la cual se había estudiado la propagación de la luz se basaba en modelos matemáticos que estudiaban la forma en la cual se propagan las ondas, donde los fotones viajan en conjunto, en millones de ellos. Sin embargo, Einstein no se basó para evitar estudiar los fotones en conjunto, para evitar estudiar a los fotones en millones de ellos. Einstein no se basó en la forma en la cual se distribuyen las ondas, que es cuando los fotones viajan en grupo, sino que se basó primero en la forma en la cual son emitidos y absorbidos por corpúsculos. Entonces, si estamos hablando de corpúsculos en sí, tal y como lo estudió Einstein, en la emisión de la luz, estamos hablando de discretos, de energía discreta. Por lo tanto, Einstein tuvo que recordar el requisito de Planck, para el cual la energía contenida en una onda electromagnética de frecuencia V, y aquí quiero hacer un importante ya se va a acabar la sesión de Zoom, entonces retomo lo que estoy comentando para que no se pierda. Y continuamos en 5 minutos.